eh, para comenzar, hermanos, quiero decirles de que la razón por que ustedes están aquí es porque de alguna forma sienten el deseo o tienen el llamado, que son dos cosas diferentes. Una cosa es tener el deseo de ir, otra cosa es tener el llamado. Y uno no sabe si tiene llamado o tiene deseo hasta que va y lo experimenta. Es como todo en iglesia, uno no sabe para qué sirve en iglesia, para qué hasta que prueba diferentes áreas en iglesia. Y es probable que ustedes están probando esta área y es algo que a ustedes les gustaría y quieren experimentar. Y bueno, puede funcionar como no puede funcionar, pero por lo menos están experimentando. Entonces no vamos a saber hasta que ya estamos ahí. Pero en términos generales, todos los cristianos, aunque no tenemos un llamado específico a ser misioneros, pero todos hemos sido llamados a hacer misiones, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia hay dones de gente, de personas, dones espirituales específicos de predicar, y ahí ustedes los escuchan y dicen, wow, cómo hablan, increíble. Pero en realidad, en términos generales, todos hemos sido llamados a predicar. Sea que lo hagamos bien o no, y sea que tengamos una iglesia o no, pero todos hemos sido llamados a predicarle a alguien en el trabajo, en la casa, en el barrio, donde sea. Entonces siempre hay dos áreas, una es la específica y la otra es general. Entonces quizás ustedes andan buscando experimentar y saber si son misioneros específicos, pero en realidad quizás van a encontrar que no son personas que van a ir a algún país o van a ir a alguna nación a ser misioneros tiempo completo, pero lo que sí es importante es que sepan que en el término general todos hemos sido llamados a hacer misiones alguna vez en nuestra vida. Y eso, hacer misiones, no solamente es ir a predicar, que es lo más importante de las misiones, es eso, sino que somos llamados a ser parte de todo lo que se hace en la misión total. Y la misión total de Dios para nosotros es de que establezcamos el reino de Él en diferentes lugares. ¿Okay? O sea, cuando ustedes van, la primera cosa que deben de saber es de que ustedes van a ir a un lugar y con la participación suya van a ayudar a establecer el reino de Dios en ese lugar. Ahora, la pregunta que tengo yo, ¿qué es establecer el reino de Dios? Bueno, en primer lugar tenemos que saber qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se sabe que hay lugar, que hay reino de Dios ahí? Bien, ¿qué cree usted que es el reino de Dios, hermano María? El reino de Dios. Llevar la palabra a las personas que no la han escuchado. O la han escuchado y no la han querido oír. Ok. ¿Y para usted, hermano? Pues es algo guardarlo, ¿no? Y llevárselo a la gente. El reino de Dios es tenerlo nosotros y compartirlo con las demás gente. O sea, como cuando uno predica, oye la predicación y por medio de la predicación nosotros vamos y hablamos del reino de Dios. Ok. ¿Vale? Me imagino yo que es como cuando la primera vez que nos van a nosotros a establecer, reafirmar la fe para que nosotros tengamos esa fe. Eso es lo mismo, nosotros vamos a ir a establecer la palabra de Dios y darle una fe de aliento a otra persona. Me imagino yo que es como forma de... Hermana, prosigue. Para mí es ir a compartir la palabra de Dios a todos necesitados. Okay. A decirle que hay esperanza, que el reino de Dios es la salvación que decimos, ¿no? Que hay vida después de muerte. Okay. ¿Y usted, hermano? La salvación. La salvación que hemos conocido, compartirla. Okay. Bueno, bien interesante, bien difícil definir el reino de Dios, ¿verdad? Y ustedes saben que ese es el centro y el corazón de la predicación de Jesús. Jesús decía, el reino de Dios es cercado, arrepentido y creer en el Evangelio. Pero Jesús nunca dijo que era el reino de Dios. Solo predicó el reino de Dios, lo comparó, nos enseñó, pero nunca dijo, este es el reino de Dios. ¿No? Quizás porque él sabía de que todos en su tiempo sabían que era el reino de Dios. Pero el reino de Dios es establecer el gobierno de Dios en la tierra. O sea, ¿cómo es el gobierno de Dios? Por ejemplo, todos sabemos cómo es el gobierno mexicano, todos sabemos cómo es el gobierno americano, pero poca gente sabe cómo es el gobierno de
es establecer el gobierno. Es establecer el gobierno de Dios. Y algunas personas lo establecen y dicen, bueno, donde está Dios, donde gobierna Dios, no falta nada. Entonces dicen, bueno, debemos de comenzar entonces a proveer todo lo que hace falta a la gente para que donde ellos estén no falte nada y sepan que Dios está gobernando ahí. Entonces traen comida, vestido, traen agricultura y todo eso es parte importante. Pero esas cosas las puede hacer cualquier organización, NGO, como dicen, Non-Governmental Organization. Cualquier NGO lo puede hacer eso, no tiene que ser cristiano. Y no por eso se establece el reino de Dios. Entonces no debemos de confundir que si ustedes van a Ensenada, eso lo podría dejar cosas. Este es el papel higiénico, ¿no? O ahí está el arroz. Ok, ya Dios vino acá. No necesariamente. ¿Ok? Porque cualquier persona puede hacer eso. Algunas personas dicen, no, establecer el reino de Dios es ir y ordenarle a la gente que viva bien como ellos deben de vivir. Entonces se establecen leyes de que no deben de ser esto, no deben de tomar, no deben de ser lo otro. Pero hay gente que en realidad puede vivir bien y no necesariamente estar bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué es el gobierno de Dios? ¿Qué es lo que queremos establecer? Bueno, ¿qué ocurre en un lugar cuando Dios está? Porque cuando Dios llega a un lugar, Él no llega a visitar, Él llega a gobernar. ¿Se imaginan ustedes a la casa cuando usted diga, venga un vecino, usted pase adelante y el vecino llega y dice, bueno, gracias, entra y empieza a decir, quítame a cocinar de aquí, quítame, póngase allá, usted póngase a cocinar por favor y me trae esto de para adelante. Usted, bueno, ¿qué le pasa? Dios cuando llega, eso hace. Todo comienza a tomar orden. Él comienza a dar orden. Pero todo comienza a ser transformado cuando Dios llega a un lugar. Él no llega de mala manera, pero sí llega a tomar control del lugar. Entonces cuando nosotros decimos, ok, vamos a ir a predicar en Ensenada, vamos a llevar el reino de Dios, lo que estamos diciendo, vamos a decirle, vamos a ir de parte de Dios para establecer orden en las vidas de las personas que viven allá. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Ensenada? Hasta este momento han gobernado las tinieblas. ¿Y qué pasa cuando gobiernan las tinieblas? Hay oscuridad, ¿qué más? Hay crimen, ajá. Hay drogas. En otras palabras, hay destrucción de la vida humana, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, oh, ha gobernado, ha habido reino de las tinieblas. Entonces cuando decimos, oh, por lo cual hay desorden. Entonces cuando decimos, Dios, vamos a llevar el reino de Dios, estamos diciendo, lo opuesto va a ocurrir. Cuando antes había muerte, ahora va a haber vida. Cuando antes había odio, ahora va a haber amor. Entonces vamos a ir a proclamar y a través de nuestras acciones vamos a mostrar a las personas y a transmitir a las personas este gobierno de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, número uno, ustedes y yo debemos de, en primer lugar, tener una actitud de fe. ¿Ok? Número uno. Así que apunten, si no van a apuntar, mejor no apunten. No disparen entonces. La primera cosa que cada persona, que ustedes que van a ir, si es primera vez, si andan buscando, ustedes buscando que Dios les confirme que ustedes son misioneros de full time o simplemente participar en forma general, la primera cosa que ustedes tenemos es una actitud de fe. Ustedes no van solo a repartir comida, ustedes van creyendo, y yo voy creyendo que vamos a encontrar a Dios. ¿Okay? Abrirle, por favor. Ponerle stop. Ponerle stop. Oh, no puede ver. Hola, hermana. Buenas noches. Con permiso. Señor, sí, ya está. Can I have a kiss, please? Alex, anda.